Buenos días, compañeros, compañeras. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa que me parece importante a partir del propio llamado que hizo el Frente Oriente desde el jueves anterior en torno a retar a un debate público al gobierno del Distrito Federal. Hemos elaborado un comunicado de prensa, en un momento más también se distribuirá, ya tenemos algunas copias. Y entonces comienzo a dar lectura a este comunicado donde se expresa de manera general cuál es la posición en torno a los últimos acontecimientos posterior al jueves anterior que se hizo este reto, se emplazó al gobierno del Distrito Federal a un debate. Entonces, al pueblo de México, a los medios libres de comunicación y a los medios de comunicación. El jueves 24 de octubre, el Frente Oriente emplazó al gobierno del Distrito Federal a un debate público donde en el centro de la discusión estuviera la campaña de criminalización que éste ha impulsado con la finalidad de presentar como delincuentes a varios activistas y luchadores sociales. Este reto a debatir representa fundamentalmente la confrontación de lo que verdaderamente significa el proyecto impulsado por el gobierno del Distrito Federal en contraste con el proyecto político al que aspiramos y por el cual luchamos. El día de ayer, el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha dado respuesta puntual a nuestro reto de debate. Poco antes de las 15 horas, de las 3 de la tarde, el gobierno del Distrito Federal decidió demostrar que su posición ante el debate planteado por nosotros es el aumento de la represión. Ante el planteamiento de confrontar ideas, se responde con un operativo policíaco desproporcionado, compuesto por una veintena de policías ministeriales y cerca de 100 granaderos para aprehender a nuestra compañera Gabriela Hernández Arreola, ama de casa, diabética, con 47 años de edad, y mejor conocida por muchos de nosotros como Luna Flores. Con violencia excesiva y de manera ilegal, la compañera Luna fue golpeada, arrastrada y detenida sin que mediara explicación alguna, justo fuera de los juzgados, paradójicamente, de los juzgados de delitos no graves en Sullivan 133. Ella iba acompañada de varios procesados políticos, entre ellos los del Frente Oriente, quienes incluso fueron encañonados con arma de fuego por parte de los agentes ministeriales al intentar acudir a su apoyo. Es sintomático que mientras las organizaciones sociales, tachadas tramposamente de vandálicas, proponemos discusiones de ideas políticas, el gobierno del Distrito Federal proponga la violencia y el encarcelamiento como sus únicos argumentos. El operativo de aprehensión de Luna Flores es una provocación abierta al Frente Oriente y la forma para llevar el debate político no a un foro amplio e incluyente, sino a los sótanos de los departamentos de policía. Luna Flores ahora es acusada de ultrajes a la autoridad. En el fondo, ella es apresada por su participación en diversas manifestaciones políticas, tal como lo marca su derecho constitucional. Por ello, rechazamos tajantemente que ella sea responsable de la comisión de cualquier tipo de delito y le reiteramos a Miguel Ángel Mancera que deje de actuar como vándalo provocador y que asuma responsablemente el debate público que le hemos planteado. Hoy más que nunca reiteramos de manera firme este emplazamiento a debatir públicamente lo que ellos representan y qué intereses representan en contraste con el proyecto político por el que continuaremos luchando. El proyecto de Mancera es el proyecto de la oligarquía que despoja a los capitalinos de sus espacios naturales para su enriquecimiento. El proyecto al que aspiramos nosotros es el de la satisfacción de las necesidades populares, de las más amplias necesidades de todo nuestro pueblo. Así, esas necesidades son las necesidades concretas de nuestro pueblo y que conocemos bien, pues allí nos desarrollamos y crecemos cotidianamente en procesos asamblearios en el seno mismo de nuestro pueblo trabajador. El gobierno de Mancera se ha empeñado en hacernos ver como un grupo vandálico, delincuencial, que como objetivo tiene destruir ventanas o tirar piedras en las manifestaciones. El Frente Oriente no se parece en nada a los grupos de choque que el gobierno del Distrito Federal infiltra en las manifestaciones con el fin de justificar la represión. No, el Frente Oriente es una organización que sabe perfectamente quién atenta contra nuestro pueblo y cómo atenta contra él.
El Frente Oriente es una organización política que trabaja cotidianamente en procesos de organización popular que buscan resolver las demandas más sentidas de la población, las mismas que el gobierno capitalino ha abandonado intencionalmente para justificar la entrega que hace del patrimonio de los capitalinos para el usufructo de unos cuantos empresarios privilegiados. El Frente Oriente no es una organización de vándalos, sino una agrupación política. Así que exigimos un trato político, no delincuencial. Es más, incluso en el terreno de lo delincuencial que ha iniciado el gobierno del Distrito Federal contra nosotros al someternos a procesos penales, ni siquiera allí el gobierno de Mancera ha podido demostrar que somos el grupo violento que presentan los medios masivos de comunicación. Llevarnos a los tribunales ha sido una práctica politiquera parecida a la de los regímenes dictatoriales. No obstante, nosotros lo hemos enfrentado con entereza y también en ese terreno les hemos ganado. Los expedientes penales están allí en el juzgado 11º, en el juzgado 19º, en el juzgado 26º de delitos no graves, allí en Sullivan. Ahí están los expedientes y no han podido demostrar nada de lo que nos acusan. Tampoco la lucha en los tribunales les ha funcionado, pues sus hechos se basan en la mentira y en el oprobio. Sin embargo, de manera lastimosa, Mancera ha intentado llevar a los medios de comunicación lo que ha sido incapaz de probar en los tribunales. Los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, hasta ahora han sido espacios donde se construyen delincuentes y se decretan culpabilidades al margen de los procesos penales en los que nos encontramos sometidos. Las campañas de criminalización mediática como antesala de los procesos represivos más retrógradas. Exigimos al gobierno del Distrito Federal detenga inmediatamente esta campaña de difamación que hoy tiene a más de 100 detenidos desde los hechos del 1 de diciembre y a 41 compañeros bajo proceso jurídico por ataques diversos, pero son todos ellos ataques que se encuentran insertos en el Código Penal en el rubro de delitos políticos. Finalmente, reiteramos y relanzamos el reto a Miguel Ángel Mancera y a todo su grupo de asesores policíacos. Debate público, amplio y de cara al pueblo. La defensa que hace el Frente Oriente de esta posición política no solo es nuestra, sino de todo el movimiento social, más allá de la política decadente de los partidos políticos burgueses que nos han impuesto una y otra vez una política lacerante que mantiene en el hambre, el miedo y la represión a todo nuestro pueblo. Hacemos un llamado a todas las fuerzas independientes, populares y democráticas a que nos organicemos de manera puntual en torno a la necesidad de democratizar esta ciudad y terminar con un gobierno que se caracteriza por hostigar y hostilizar a nuestro pueblo. Apropiémonos, impulsemos y establezcamos todos juntos este debate donde el gobierno del Distrito Federal explique los pormenores de sus políticas entreguistas y rapaces. En este sentido, convocamos a una reunión amplia para comenzar este gran proceso de articulación por la democratización de nuestra ciudad en torno a 9 puntos que consideramos urgentes, necesariamente urgentes en su resolución de manera inmediata. Primero, alto a la criminalización de la protesta social y al uso faccioso de la ley para secuestrar a luchadores sociales en las cárceles del país. 2. Libertad absoluta e incondicional a Luna Flores, a Mario González, quien hoy cumple 20 días en huelga de hambre, 22 días en huelga de hambre, con una verdadera precariedad en su salud, con un hostigamiento sistemático, y es lo que no podemos continuar permitiendo, prácticamente este intento de homicidio a nuestro compañero Mario González. Y también libertad absoluta e incondicional a los presos políticos secuestrados por el gobierno del Distrito Federal en el reclusorio norte. 3. Libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza de todas y todos los procesados políticos desde el 1 de diciembre, 10 de junio, 1 de septiembre, 13 de septiembre, 2 de octubre y el día de ayer con nuestra compañera Luna Flores. 4. Justicia inmediata para el compañero Cuy Kendall y para nuestro compañero Uriel Sandoval, agredidos arteramente el 1 de diciembre durante las manifestaciones en San Lázaro.
5. Esclarecimiento inmediato y total del asesinato político de nuestro compañero Carlos Sinué, así como castigo inmediato y pronto a sus asesinos. 6. Presentación inmediata y con vida presentación inmediata y con vida del compañero Teodulfo Torres, apodado El Tío, testigo presencial de la agresión artera a Cuy Kendall, y también exigimos castigo a sus captores. 7. Derogación inmediata del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal y de todos los delitos políticos tipificados en esa ley. El artículo 362 del Código Penal es aquel que ha servido en los últimos meses, particularmente en la administración de Miguel Ángel Mancera, para criminalizar a los compañeros que se manifiestan políticamente, tal como es su derecho constitucional. 8. Eliminación inmediata del ilegal e inconstitucional protocolo de control de multitudes que tramposamente nos impone el uso letal de la fuerza, así lo expresa el protocolo, contra los manifestantes. 9. Y último, después de 45 años, retomamos y seguimos exigiendo la desaparición inmediata del Cuerpo de Granaderos. Ha sido el gobierno del Distrito Federal quien ha politizado el uso de la policía. En este sentido, ha enviado a las marchas y a las manifestaciones a los granaderos en uso del protocolo de control de multitudes para provocar y agredir abiertamente a nuestros compañeros manifestantes. Un protocolo ilegal que decimos nosotros debe ser desaparecido, pero también el Cuerpo de Granaderos, pues su objetivo, su única finalidad ha sido un grupo de choque que ha intentado desincentivar el proceso de movilización política y de protesta social. Proponemos que nos reunamos, compañeros y compañeras, el próximo miércoles 13 de noviembre a las 11 de la mañana, aquí mismo, en este plantel, para que juntos caminemos para detener esta política represiva de Mancera y a su grupo de represores profesionales. En esta gran convocatoria que hacemos, nos parece que es absolutamente prioritario que estos 9 puntos con demandas muy concretas sean resueltos de manera inmediata. E incluso al margen del debate, porque el debate tendrá que ser profundo y tendrá que exponer de fondo cuáles las características del del proyecto político que representa Miguel Ángel Mancera. Pero estas demandas no pueden ser negociables, no podemos continuar poniendo a las víctimas, a los golpeados e incluso a los asesinados de nuestra parte. Eso no podemos, lo rechazamos abiertamente, no somos vándalos, exigimos un trato político al asunto y de inmediato. Para iniciar, convoquemos a la más amplia reunión, a la más amplia unidad en favor de estos 9 puntos. Nos parece que es urgente que se detenga esta escalada de violencia y de represión. Exijamos de manera inmediata el alto a la violencia y a la criminalización de la protesta social. Fraternalmente, Frente Oriente, proletario y combatiente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. De acompañarnos en esta conferencia de prensa. El debate al cual estamos retando al gobierno del Distrito Federal es público y es amplio, pero sobre todo no es un favor ni es una concesión que sumisamente le estemos pidiendo al gobierno del Distrito Federal. Es una demanda y es una exigencia que le hacemos de frente y de manera pública como Frente Oriente al gobierno del Distrito Federal para que se siente a debatir. Pero aquí es muy importante puntualizar, no estamos pidiendo un debate solamente con el Frente Oriente, estamos exigiendo un debate al gobierno del Distrito Federal con los sectores más amplios de nuestra ciudad, para demostrar quién es el grupo pequeño, violento y vándalo que está gobernando esta ciudad. En ese sentido, para nosotros también es muy importante que dentro de esta campaña de criminalización, persecución y encarcelamiento que ha ejecutado el gobierno del Distrito Federal desde que arriba Miguel Ángel Mancera, se tenga que resolver cosas muy puntuales, como lo que tiene que ver con esa lista de los supuestos 11 anarquistas más violentos y las organizaciones más violentas que en este momento el gobierno del Distrito Federal dice que no es oficial. Sin embargo, el periódico Reforma hasta el día de hoy no ha desmentido su fuente. Entonces, uno de los dos está mintiendo. Nos parece que el periódico Reforma no se atrevería a publicar una nota de ese tamaño
que salga a decir nombres en específico, organizaciones de manera puntual, si no fuera un documento oficial del gobierno del Distrito Federal, y es un tema que no ha resuelto. Ninguna autoridad del gobierno del Distrito Federal ha salido de manera oficial a decir si ese documento existe o no existe, porque es tremendamente preocupante que haya un seguimiento personal a las organizaciones y a los compañeros. Que esto se ejemplifica con la detención violenta, arbitraria y anticonstitucional que se realizó el día de ayer a la compañera Luna Flores. La compañera no es procesada, ha sido juzgada de manera violenta en los medios de comunicación comerciales, pero la compañera no tenía ningún proceso penal y sin embargo fue detenida por personas vestidas de civil. Incluso compañeros del Frente Oriente fuimos encañonados cuando se les solicitó que se identificaran y que establecieran por qué delito se le estaba llevando. Ese es un pequeño ejemplo del nivel de violencia al cual está llegando el gobierno del Distrito Federal y que pensamos es insostenible. No podemos permitir que continúe esta profunda represión. El gobierno del Distrito Federal ayer dio un paso que lo coloca contra la pared al hacer una detención con policías vestidos de civil en la vía pública y sin un proceso penal previo. Porque eso tiene que ver con lo que hemos venido denunciando desde hace meses y que medios de comunicación nacionales han documentado de manera puntual. La politización de la policía por parte del gobierno del Distrito Federal. Ellos quieren reducir el amplio movimiento social y popular de nuestra ciudad a solamente un pequeño grupo sectario de vándalos, de delincuentes, cuando eso no es cierto. En la Ciudad de México hay un profundo y popular movimiento social que está en contra de la aplicación de las políticas neoliberales de este gobierno del Distrito Federal, que no tienen una diferencia milimétrica con el gobierno de Enrique Peña Nieto. No hay ninguna diferencia. Son iguales a la hora de aplicar sus políticas represivas en contra del pueblo, en el tema cultural, en el tema económico, en el tema represivo. En ese sentido, nosotros estamos convencidos y no tenemos ni la menor duda que lo de ayer fue una provocación. Se intentó provocar al Frente Oriente para que reaccionáramos de manera visceral, que cayéramos en una trampa, porque evidentemente nos duele y tenemos mucho coraje de lo que hicieron el día de ayer con la compañera Luna. Pero como hemos venido dando nosotros las respuestas, nuestras respuestas siempre serán políticas, serán en la calle y serán de manera masiva y siempre buscando un proceso amplio de unidad. En ese sentido, y para ir terminando mi comentario, queda desnudado una vez más la elevación de la forma represiva de Miguel Ángel Mancera. Nosotros estamos convocando a un debate de ideas, a un debate del proyecto político que representa a él y que representa el pueblo de la Ciudad de México, y como respuesta recibimos el día que en un primer momento estaba convocada esta conferencia de prensa y que tuvimos que trasladar al día de hoy, sea detenida la compañera Luna Flores. En ese sentido, hacemos el llamado a los medios de comunicación para insistir. El Frente Oriente viene a ratificar de manera firme y no duda ni un momento en debatir con el gobierno del Distrito Federal el proyecto que ellos representan. Pero insistir también, no es un debate del Frente Oriente, es un debate que tiene que dar el gobierno del Distrito Federal con los sectores más amplios de esta ciudad. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada les ofrezco una disculpa por haber llegado tan tarde. Tenía una diligencia que efectuar y bueno, existía mucho tránsito. Bien, compañeras, compañeros, en lo que respecta a la situación jurídica, como pueden estar ya muchas de ustedes enterados, han existido un sinnúmero de irregularidades en la cual de forma facciosa aplican la ley o la interpretan los juzgados que atienden a los diversos procesos en los que están inmersos quienes actualmente ocupan la atención pública respecto a los supuestos ataques
a la paz pública y que no significan sino la criminalización de la protesta social. En el proceso, en forma específica de los compañeros del 10 de junio, que es los que se están atendiendo por su servidor de una forma más acuciosa, más cercana, antes de que yo tomara el asunto, existieron primero que nada varias irregularidades en cuanto a la fijación de la cauciones estratosféricas que no se justifican, puesto que debe existir una reciprocidad, debe de existir la equivalencia entre el posible daño a reparar y la garantía que se establezca, lo cual no fue efectuado. Posteriormente había una renuncia al término al proceso sumario, que significaría que los inculpados tendrían un mayor término para poder ofrecer y desahogar las pruebas, y esto fue negado por parte del juez. No obstante que en otros procedimientos de otros compañeros sí fue aceptado esta renuncia al procedimiento sumario. De igual forma, ya dentro del juicio en sí, dentro de la etapa de la instrucción, hemos tenido un sinnúmero de irregularidades en cuanto a el ofrecimiento y desahogo de pruebas, específicamente en cuanto a la inspección judicial, cuando hemos estado reproduciendo los videos de una forma bastante tendenciosa. El personal del juzgado ha descrito, repito, en forma tendenciosa, la actividad que están desarrollando los compañeros, con la muy clara intención de incriminarlos, por una parte, y por otra, cuando existen algunos datos que nos arrojan estos videos para poder acreditar las detenciones arbitrarias a las que fueron sujetos, las minimizan o las omiten de una manera artera. Lo que ocurrió ayer con la compañera Luna es algo aberrante en términos tanto humanos, políticos como jurídicos. Ella es detenida enfrente de varios de nosotros, de su servidor, de una forma salvaje, con lujo de violencia. La derriban, un número, no sé cuántos policías policiales vestidos de civiles, alrededor de 10, 15 policías y un gran número de granaderos en la otra acera de la calle de Sullivan. La someten como si se tratara de un criminal de alta peligrosidad, y como ya lo refirió uno de los compañeros, se nos niega el que pudiéramos conocer si existía una orden de aprehensión, por qué delitos se le estaba aprehendiendo y quién estaba ordenando esta aprehensión. La suben, como lo he dicho, de manera violenta, y ocurre que hasta donde tenemos conocimiento, el día de ayer por la tarde-noche, nos enteramos de que esta compañera está siendo detenida por el delito de ultrajes a la autoridad, que es un delito totalmente menor, que de ninguna forma justifica este uso de la fuerza, y que inclusive, atendiendo a la propia legislación, como lo determina el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales, el delito de ultrajes a la autoridad es un delito menor, el cual no conlleva la pérdida de la libertad o la libertad en su totalidad. Y bueno, lo voy a leer. Dice el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales: en los casos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 271 de este código, y en todos aquellos en que el delito no dé lugar a aprehensión,
A pedimento del Ministerio Público se librará la orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su declaración preparatoria, siempre que esté acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Las órdenes de arresto se entregarán a los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. No habla de ningún otro cuerpo. Las órdenes de comparecencia se entregarán al Ministerio Público, quien les notificará por conducto de los servidores públicos que al efecto disponga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En ese tenor, si la compañera, como ya tenemos conocimiento, está acusada de un delito totalmente menor, no debió haber sido sometida ni girado una orden de aprehensión, sino que le debieron haber notificado una orden de comparecencia para que ella acudiera a declarar respecto a los hechos que se le están imputando. Y puesto que el delito por el cual está acusada, que es el de ultrajes a la autoridad, como lo voy a leer a continuación, no conlleva una pena privativa de libertad, sino semilibertad. Y si al ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de 90 a 180 días de semilibertad. Entonces, con esto quedaría acreditado que fue una detención totalmente arbitraria, independientemente del uso de la fuerza con la que fue sometida, que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se acreditaría. Entonces, eso es una denuncia que hacemos en contra de las autoridades, en contra del gobierno, porque de una manera artera, tendenciosa, están criminalizando la protesta social. Gracias. Bien, en relación con la detención de la compañera Luna, todavía no tengo en lo particular el dato preciso acerca de cuáles son los hechos que se le están imputando. Una de las compañeras fue el día de hoy, estará en Santa Marta para obtener la información y quedó de proporcionármela, así como en el juzgado. Yo tuve que atender otra diligencia y no me fue posible ir personalmente temprano, ya sea al juzgado o a Santa Marta. Estamos por confirmar esta situación de si los delitos por los cuales se aprendió a la compañera Luna se refieren a los del 10 de junio o a los de otra fecha. Nosotros pensaríamos que sí se refieren a estos actos del 10 de junio, puesto que de otra manera no se justificaría legalmente una orden de aprehensión, puesto que si se tratara de nuevos actos y cuando no hubiera flagrancia, entonces no habría por qué privarla de la libertad, sino que se le hubiera girado un citatorio y ya habría tenido que comparecer a rendir su declaración o a reservarse su derecho, según le conviniera legalmente. Entonces, estos datos los tenemos que confirmar, aunque suponemos que son los de 10 de junio. Por lo que se refiere a los medios de impugnación que existen en la vía federal, efectivamente hay dos amparos que fueron promovidos por los abogados que me antecedieron. Yo tomé el asunto ya una vez iniciado y existen dos amparos, uno de ellos en contra de la resolución del juzgado a través del cual les niega la renuncia al juicio sumario y que se hiciera a través del procedimiento ordinario, dándoles con ello un mayor lapso para poder ofrecer y desahogar pruebas. Está sustanciándose, aún no ha sido resuelto. Y existe otro amparo que fue promovido por otro de los abogados de la Liga, de lo cual me enteré recientemente, para los efectos de combatir la libertad que le fue dada a los demás compañeros, entiendo que también a la compañera Luna, en relación a la detención de la que fueron objeto y que fueron liberados bajo reservas de ley, es decir, que todavía estarían sujetos a una investigación y por lo tanto suponemos que fue ese el motivo por el cual fue aprendida el día de ayer.
Mi nombre, soy Alejandro Esquivel. Gracias para el compañero del Universal. Primero, antes que nada, nosotros jamás nos vamos a deslindar de ninguna persona o de ninguna organización que decida luchar para cambiar las cosas en nuestro país. Pensamos que lo que es innegable es que vivimos en una realidad de muerte, miseria y explotación para el pobre. En ese sentido también, como ir clarificando, el Frente Oriente, sus métodos de lucha que ejecuta de manera permanente es la movilización, la organización y la solidaridad permanente a los movimientos sociales. ¿A qué me refiero a solidaridad? A que evidentemente el Frente Oriente, en la medida de sus posibilidades, siempre va a estar acompañando las luchas sociales. ¿A qué me refiero con organización? Que eso no lo dicen la mayoría de los medios de comunicación. El Frente Oriente, de manera cotidiana, todos los días, se organiza en asambleas populares donde el pueblo va decidiendo, va tomando el rumbo de las decisiones de su comunidad. El Frente Oriente hace estos esfuerzos organizativos, particularmente en el oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa y en Ciudad Neza. También en ese sentido, nosotros evidentemente sí nos deslindamos del vandalismo que se ejecuta desde el gobierno del Distrito Federal, con policías infiltrados, vestidos de civil en las manifestaciones, que se ha venido repitiendo su participación, pero que se clarifica de manera especial el pasado 2 de octubre, donde inmensidad de medios alternativos documentan de manera puntual la presencia de por lo menos, incluso por dicho de ellos, 400 policías vestidos de civil que se dedican a infiltrarse en la marcha, a estar realizando conductas delictivas, y después son los mismos que están deteniendo a compañeros que no tenían nada que ver, o como es el caso del compañero Mario, que es bajado del transporte público. En ese sentido también, pues reiterar, ¿no? Quienes han politizado la policía han sido las autoridades del gobierno del Distrito Federal, y reiterar lo que nosotros hemos dicho de manera permanente desde el primer momento que nace el Frente Oriente. Respetamos absolutamente todas las formas de lucha que se da en nuestro pueblo, porque es innegable que tenemos que cambiar esta realidad. Y reiterar, esos son los métodos de lucha que se da el Frente Oriente: la organización, la movilización y la solidaridad. Respecto a la tercera pregunta sobre si existe una petición formal hacia el gobierno del Distrito Federal de este debate que hemos insistido reiteradamente. Aquí conviene importante recapitular de tiempo atrás. Los acercamientos que el gobierno del Distrito Federal ha pretendido con nuestra organización, con el Frente Oriente, pues datan prácticamente desde el mes de marzo de este año, cuando dos compañeros fueron también detenidos de manera ilegal en una manifestación en la zona del centro de Iztapalapa, se manifestaban allí los vecinos en contra del proyecto urbanizador 2025, impulsado por Jesús Valencia, donde en el eje de todo está la precarización y el despojo de los espacios naturales de la gente del Cerro de la Estrella. Desde entonces, el gobierno del Distrito Federal buscó un diálogo, una negociación, decían ellos, ese fue el término que utilizaron. El día 8 de marzo, exactamente en la noche, cuando nuestros compañeros se encontraban en la Agencia 50 del Ministerio Público, llegaron a decir que querían negociar con nosotros. ¿Qué querían negociar? Pues nosotros nunca lo supimos. Querían negociar y dicen ellos: queremos saber qué es lo que ustedes quieren y qué está en el fondo. Incluso podríamos discutir la libertad de sus presos. Así lo ofreció un funcionario, su apellido es Silva, es director de concertación política y participación ciudadana del gobierno del Distrito Federal. Ese es el primer antecedente. El gobierno del Distrito Federal hizo una cantidad de llamadas, incluso a compañeros de otras organizaciones, para que entraran en contacto con nosotros, y allá del 25, si no mal recuerdo, de marzo, también incluso nos pusieron una cita a las 5 de la tarde, era un jueves, me parece que es 25 de marzo, o si no por esos días, tenemos una cita a las 5 de la tarde en la oficina del jefe de gobierno, en el edificio del jefe de la jefatura de gobierno.
¿no? Después, cuando nos damos nosotros un careo con Pedro Bello en el marco del proceso jurídico que estamos enfrentando por ataques a la paz pública, etcétera, etcétera, bueno, ultrajes a la autoridad y daño en propiedad son los cargos que nos están imputando. Pedro Bello, primero, lo que hacen los careos es recula en sus acusaciones y dice que él tiene que reconocer que no se le agredió y que no se le golpeó. Eso no se ha expresado en ningún lado. O sea, se ha puesto al señor Pedro Bello como una víctima de vándalos que lo agredieron y lo golpearon brutalmente, y estos vándalos del Frente Oriente lo querían casi matar. Pero en el careo, Pedro Bello dice: tengo que reconocer que ustedes no me golpearon, no hicieron nada, sí los vi allí en la manifestación, incluso expresa, los vi manifestándose pacíficamente. Eso dice directamente Pedro Bello. Pero al final él expresa: el gobierno del Distrito Federal está abierto a establecer un diálogo abierto y permanente con todos, incluyéndolos a ustedes. Así lo dice abiertamente. ¿Por qué entonces ahora el gobierno del Distrito Federal no se sienta a este reto de debate? Por un asunto que es muy concreto. Porque todos estos funcionarios están acostumbrados a reunirse en lo oscurito, a llegar a acuerdos oscuros, a ofrecimientos, ¿no?, de cualquier puestecillo, de cualquier situación, o en su defecto a expresar abiertamente amenazas allí en lo oscuro. Nosotros no tenemos absolutamente nada que negociar con el gobierno del Distrito Federal. Si el llamado es a la negociación, no tenemos nada que negociar. Por eso estamos nosotros llamando al debate público, al debate de lo que implica el proyecto que ellos están implementando en la Ciudad de México, y al proyecto que nuestro pueblo aspira, que conocemos porque cotidianamente estamos allí metidos en las asambleas populares con vecinos y vecinas de carne y hueso que tienen necesidades específicas cotidianamente. ¿Por qué no quiere debatir? Porque la negociación es una cosa. ¿Quieren negociar? No tenemos nada que negociar el Frente Oriente con el GDF por un asunto. ¿Quieren negociar? Que vaya a las asambleas populares, que vaya al pueblo y que resuelva sus demandas. No hay ninguna otra posibilidad mayor que nosotros podamos discutir. Nosotros lo que decimos es: hablemos de frente y de cara al pueblo de lo que implica su gobierno. Ante la denostación y la difamación de nosotros como militantes, transformándonos en vándalos, y que los medios han servido para ello también, para crear una figura siniestra sobre nosotros, decimos nosotros: oponemos el debate de ideas. Y ante este debate de ideas, que sea de cara. Y no es privativo del Frente Oriente, porque el Frente Oriente no es el único que es agredido. Tenemos aquí en este momento, en esta mesa, a compañeros y familiares de compañeros que han sido agredidos brutalmente y que en este momento su vida está dependiendo de las decisiones del gobierno que se ha negado a realizar. Esa es la discusión que queremos dar. Ese es el debate que insistimos una y otra vez, y que hoy decimos: no vamos a dar un paso atrás en la exigencia de un debate público y abierto con el gobierno del DF. No importa que nos avienten a sus policías vestidos de civil, que están golpeando a la gente, que están provocando a las manifestaciones, no nos vamos a desmovilizar y no vamos a dar. 11 personas detenidas. No son los 9 compañeros del reclusorio norte, es Mario González, detenido en el reclusorio oriente, y actualmente en una huelga de hambre que prácticamente está poniendo en riesgo. De hecho, también yo quisiera aprovechar aquí a hacer la denuncia. El día de antier fue la diligencia, tenía él la cita para la ampliación de su declaración, y el compañero primero fue trasladado de manera impertinente, porque bajo las situaciones de su salud agravan pues el riesgo de haber perdido ya aproximadamente 15, 17 kilos de peso, 20 kilos de peso en estos... 20, ¿qué? 10. A 10 kilos de peso por un lado, y por el otro lo bajan corriendo del 6º piso del tribunal sin ningún tipo de reparo de atención. Además, la audiencia fue diferida hasta dentro de un mes. Evidentemente que hay una colusión abierta para asesinar al compañero de parte de los funcionarios del gobierno federal y de reclusorios. Bueno, entonces el compañero Mario se encuentra preso en el reclusorio oriente, y tenemos... ¿Cómo? Y Luna Flores, que fue detenida el día de ayer en la cárcel de Santa Marta. Tenemos aproximadamente cerca de 40 compañeros procesados, incluyendo a Luna, en este caso 41, procesados por la situación de 1 de diciembre, 10 de junio,
13 de septiembre, 1 de septiembre y 2 de octubre, ¿no? Esa es la precisión de eso. Sí, en ese sentido, estos compañeros que están procesados en aparente libertad, porque es una libertad condicional, aparte se ha tenido que pagar aproximadamente 4 millones de pesos para obtener su libertad. Eso nos parece que más que ser una fianza, como ellos le llaman, es el pago de un rescate prácticamente por el secuestro que hacen de los compañeros. Como sucedió con el compañero Mario, se pagó de manera puntual para que el compañero Mario pudiera estar en libertad y sin embargo el compañero fue aprendido de una manera tramposa, de una manera ilegal y hoy está cumpliendo prácticamente 22 días en huelga de hambre. En torno a lo de... Soy Patricia García, madre de Jorge Mario González García. Si lo puedes, compañera, si lo puedes decir allá en el micrófono, por favor. El micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Patricia García Catalán, madre de Jorge Mario González García, preso político del 2 de octubre. Algo que no se ha comentado en esta reunión, en esta mesa, es que mi hijo desde el momento de su detención fue torturado, fue golpeado, tuvo descargas eléctricas y se encuentra mal. Se han entregado cartas informativas en relación a su estado de salud al licenciado Mancera y a otras instituciones que consideramos que es importante que sepan que mi hijo está en riesgo de muerte. Mi hijo lleva ya 22 días preso, sigue la cuestión de la tortura, sigue la cuestión de la represión, sigue la cuestión del ataque. Y quería decirles eso, que mi hijo desde el momento de su detención fue en transporte público, fue a las 3:30 de la tarde. Iba en un microbús. No llevaba nada más que un teléfono y sus llaves. ¡Ánimo! Fue bajado, fue golpeado, fue torturado, incomunicado y se encuentra mal. Era importante decirles eso. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, tenemos un poco más de información respecto al compañero Mario González y justamente a todo lo que se ha venido hablando esta tarde. Como bien decían los compañeros de Frente Oriente, vemos que a pesar de los dichos del Estado de hablar de violencia y de calificar a todos los grupos políticos, de descalificar a todos los grupos políticos mediante estos supuestos argumentos de la violencia y de los actos vandálicos, ahora vemos que el gobierno del Distrito Federal, que la política de Estado es justamente el terrorismo, la violencia y el vandalismo. Quiero denunciar aquí los hechos de hace 2 semanas, cuando afuera justamente de este mismo tribunal donde ayer fue detenida Luna Flores, compañeros procesados del 2 de octubre y personas solidarias, algunas organizaciones, quisimos instalar una huelga de hambre en solidaridad con la que realiza Mario González desde el 8 de octubre, momento en que fue reaprendido, momento en que fue secuestrado por el Estado y sigue hasta hoy en el reclusorio Oriente. Quisimos instalar esta huelga de hambre, sin embargo, nos fueron robados diversos objetos personales, como una carpa, una panza de apampá, entre otras cosas, y se nos impidió este derecho que tenemos a manifestarnos de esta forma, en la cual esta vez no pueden decir que había violencia alguna. Lo que queríamos solamente era solidarizarnos con la acción de Mario González, preso político, y ni siquiera eso nos fue permitido. Vemos que cada día aumenta este cerco policíaco, este cerco gubernamental que nos impide movilizarnos de cualquier forma, o que eso pretende, sin embargo no lo van a conseguir. Vemos también que existe un cerco informativo que le hace eco a los gobiernos y que tacha de vándalos y delincuentes a todos aquellos que tengan una postura distinta, a todos aquellos que debatan las políticas gubernamentales. Y esto mismo ha sucedido con el compañero Mario, ya que muchos medios han distorsionado la información respecto a su detención y se han callado de esta huelga de hambre que él está realizando desde el momento de su reaprehensión, además de decir una serie de mentiras
respecto al proceso penal que se le sigue a Mario González, tampoco se ha dicho que a pesar de tener conocimiento las autoridades de la huelga de hambre que él tiene, siguen alargando el proceso penal en su contra, en el que además no tiene ninguna prueba, como es en todos los casos de los detenidos y detenidas por motivos políticos. No es cuestión de estar siguiendo procesos realmente penales. Existe una persecución política que el gobierno ha negado en todo momento, pero que sin embargo es muy evidente que la vemos día a día. Y bueno, en este momento nos encontramos exigiendo la libertad de todos los procesados y procesadas, puesto que, como vemos, es una amenaza constante en su contra. Como vemos, el Estado cree que tiene en sus manos la libertad de estos compañeros y compañeras organizadas, y estamos pidiendo la libertad absoluta e incondicional de Mario González, que en este momento se encuentra en su día número 22 de huelga de hambre y que ha sido coaccionado dentro del Reclusorio Oriente para abandonar esta forma de lucha a la que él está recurriendo ante esta injusticia en su contra. Como ya han mencionado, fue detenido antes de la manifestación y ni siquiera en un lugar cercano a ella, pero también recordamos que el manifestarnos de cualquier forma que creamos conveniente no es una justificación para que podamos ser detenidos, procesados y violentados de la forma en la que hemos estado viendo que se ha estado realizando desde el pasado 1 de diciembre, mucho más violenta y mucho más frecuentemente contra el movimiento social. Gracias.